Dios me los bendiga, mis amadísimos hermanos. Ya estamos nuevamente aquí con un tema súper interesante. El día de hoy vamos a ver cuál es la verdad bíblica acerca de que si realmente Dios ama al pecador, pero solo aborrece su pecado. Yo sé que muchos ya conocen este tema. No es mi intención tratar de convencer a quien ya sepa. Pero sí me es muy importante que muchos otros hermanos cristianos alrededor del mundo lo entiendan muy bien, porque de estos dos tópicos, aparentemente poco importantes, se desprenden luego más errores que sí son grandes y que eso sí hacen que precisamente esos cristianos que tienen un mal entendimiento sobre el tema sencillo de hoy estén relajados, sin temor de Dios, sin dar fruto y sobre todo muy cómodos en una cristiandad tibia o incluso muchas veces hasta pecaminosa. Porque se han creído un dicho popular o una frase filosófica acerca de un Dios del cual les han hablado, pero que no es el Dios de la Biblia. Y si aquellos amados hermanos entienden esto de hoy, entonces podrán comprender el siguiente tema, cuyo video subiremos, si Dios permite, mañana, acerca de si Dios realmente escucha y atiende todas las oraciones de todo el mundo, incluyendo la de los pecadores, o no. Y también con aquel otro tema se comprenderá entonces el porqué de la importancia de dejar el pecado y la tibieza y de hacerse llamar a uno mismo cristiano pero sin dar frutos a Dios o sin andar en justicia. Y esos temas finales que se desprenden de estos temas básicos de hoy, esos temas sobre el amor a Dios, el fruto digno de arrepentimiento y el dejar la tibieza, esos temas sí son muy importantes que pueden impedir la salvación de alguien que se haga llamar cristiano, si es que ese tal no los entiende bien desde el fondo y si no comprende que la frase filosófica y antibíblica que se aprendió, que tocaremos en este tema, no le podrá librar si no se vuelve a lo verdaderamente bíblico. Entonces, este tema de hoy sí es importante por sí mismo y por lo que representa después para el correcto andar en la vida de un cristiano. Acompáñame a ver el video, soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla. Estás en la Biblia, dice así. ¿Cuál es entonces la frase filosófica a la que me refería yo y que los cristianos se han aprendido y que habla de un Dios que no es el Dios de la Biblia? Bueno, la frase es: Dios ama al pecador y solo aborrece su pecado. Eso, mis amados hermanos, es filosofía de hombres, no está en la Biblia. Mi amado, si tú eres cristiano, yo te invito en amor de Cristo a que no vayamos a ser como el católico o el mormón u otros, que les demostramos que algo no está en la Biblia e incluso les demostramos que la Biblia dice todo lo contrario a lo que ellos están afirmando, y los tales, en necedad, amando más su religiosidad y su religión que a Dios y a su palabra, simplemente siguen diciendo: no, yo tengo la razón. No vayamos a ser así, mis amados hermanos. Si hasta hoy habíamos estado en un error en esto, pues es nuestra oportunidad de aprender y de salir de ese error y de defender lo que dice la Biblia y no lo que diga el hombre. La Biblia no dice esa frase. De hecho, la Biblia dice todo lo contrario a esa frase. Y no lo dice una vez como para que alguien pudiera tener alguna duda o malinterpretar, no, sino que lo dice muchas veces a lo largo de toda la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de esto? Bueno, la Biblia dice así. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Salmo 11, verso 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Salmo 5:4. Porque tú, Dios, no eres un Dios que se complazca en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad y destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. O como Romanos 9:13, que dice: como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Y por qué le aborreció? Bueno, no fue sin motivo, ni con injusticia, ni porque solamente se le haya ocurrido.
o porque Él haga acepción de personas, no, no, para nada. En Hebreos 12:16 dice la causa exacta por la cual le aborreció. Y la causa era justa y santa, y conforme a los versos que acabamos de ver. Le aborreció porque era un perverso. Y a los perversos sus almas los aborrece y los abomina, dice Jehová, como ya leímos. Dice en Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por eso le aborreció. Y no son los únicos versículos. Decíamos que toda la Biblia está llena de pasajes que dicen las mismas cosas en todos lados. Solo que muchas veces el cristiano los pasa por alto y como que no los quiere ver. Y por eso es que pusimos primero estos versos anteriores, porque aquí está dicho directa y claramente: Jehová abomina al perverso y al pecador su alma los aborrece. Clarito y conciso. Pero veamos unos pocos de los demás textos bíblicos que también dicen de manera implícita cuál es el pensamiento de Dios contra el hombre malvado y perverso e impío. Dice así, por ejemplo, en Salmos 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado, o sea, enojado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. O como en Proverbios 6:16, que dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra la discordia entre hermanos. Dice que a los tales aborrece y abomina Jehová. Ahora, muchos se confunden porque también han visto en la Biblia versículos que dicen que Dios es bueno y que sus misericordias son grandes y para siempre. O porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O que Dios vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y no a los justos, etc. Sí, así es. El único problema es que están mal entendiendo esos versos. Y también que no pueden simplemente atender y atesorar en su corazón solamente esos versos y decir que todos los anteriores, sobre que Jehová aborrece al perverso, que todos esos no existen o que simplemente no quieren tomarlos en cuenta, como si eso no fuera también Biblia. También es Biblia, también es palabra de Dios y también es verdadera. Esos versículos también son verdad. Tanto que Dios es amor, así como que Dios aborrece al perverso. Ambas cosas las dijo Dios. Y nadie puede llamarle mentiroso en unos versículos y veraz en otros. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Hay contradicción? Por supuesto que no. Solo que están entendiendo mal los pasajes. Y muchas veces lo hacen no porque esté difícil de comprender, sino porque a algunos les puede resultar conveniente el solo decir, Dios es bueno, Dios me amará, aunque yo sea malvado y perverso, Dios no me castigará, Él me va a amar igual que al justo, porque Él ama a todos. Quizás por conveniencia, por causa de su vida no santa que lleven, quizás por eso les convenga no entender lo que está claramente entendible. Porque es claramente entendible que si por un lado Dios dijo que su alma abomina al perverso y al pecador, y por otro lado dice que amó al mundo y dio a su Hijo, pues es porque simplemente nos está mostrando cuán grande es su misericordia para con el pecador, al cual abomina y aborrece por malvado, porque darle algo bueno y además merecido a una persona justa y buena, jamás se puede llamar eso misericordia, sino premio, recompensa o paga, pero no misericordia, porque se lo merece. Sin embargo, darle algo bueno y además inmerecido a una persona malvada, perversa e impía, a la cual Dios aborrece por malvada, eso sí es una muestra grandísima de su misericordia que tiene para con el pecador, el cual no merece ser salvado por impío.
y que sin embargo Dios tiene tanta misericordia para con el tal que dio a su Hijo para salvar a ese pecador, al cual de antemano Dios ya abominaba por ser impío. Por eso dice la Biblia en Romanos 5:7, raramente morirá alguno por alguien que sea justo. O quizás pudiera ser que alguno osara morir por alguien bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Su qué? Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso se muestra la grandeza y misericordia de Dios. Cuando en Juan 3:16 dice que Él amó al mundo, se está refiriendo a un amor general hacia la creación, que estaba toda en condenación. Tanto sus justos profetas como los hombres impíos que no tenían salvación a menos que alguien pagara por sus pecados. Toda su creación estaba condenada. Dios de tal manera amó de una forma general o genérica al mundo que había creado y que estaba perdido. Y por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea y se entregue a Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay ninguna contradicción, porque ahí no dice de tal manera amó Dios al pecador, sino que dice de tal manera amó Dios al mundo, amor general a su creación. Y por ello es que es lógico ver también que diga Dios que no vino a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores, porque Él mismo dijo que los justos no necesitan arrepentirse. A los impíos es a quien Él aborrece en la Biblia, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, esos que son ya aborrecidos y abominados por Dios, por su maldad, necesitan arrepentirse, pues están bajo la ira de Dios. Como dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Dios en su misericordia enorme y grandísima los puede perdonar, porque de tal manera general amó a su creación perdida que dio a su Hijo. Pero al pecador en lo particular y ya no en lo general, su alma los aborrece si no se arrepienten. Por eso aquel versículo que vimos que decía el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya el arco y lo ha preparado. Si no se arrepiente, dice ahí, mostrando que efectivamente esto que les estoy compartiendo es la verdad. Porque dentro del mismo pasaje dice que Dios está airado contra el impío, pero también le da la opción al arrepentimiento. Por su grande misericordia y por amor general a su creación, no porque ame al pecador y esté muy contento con él. Al pecador lo abomina, dice ahí. Y lo amará si es que se arrepiente, dice la Escritura, pero tristemente hay muchos que no se quieren arrepentir, ni se arrepentirán. Y la palabra es bien clara. A esos impíos, hacedores de maldad, su alma los abomina. Entiende, mi hermano, que no son dichos míos, son versículos literales y exactos de la palabra de Dios, dichos por Dios. Nadie le llame mentiroso a Dios. No te confundas con el hecho de que Dios es bueno, porque sí lo es, por supuesto que sí, pero también es justo. No podría ser bueno si no es justo, y no podría ser Dios si no es al mismo tiempo bueno y justo. Porque ninguno que se llame Dios justo puede decir que ama igual al perverso que al justo y que les va a dar lo mismo, las mismas recompensas, el mismo trato, que les va a otorgar el mismo reino, tanto al impío, perverso, violador, descuartizador de niños, secuestrador de hombres y mujeres, asesino, ladrón y defraudador, que al justo que obedece su palabra, que ama sus mandamientos y que se esfuerzan a hacer el bien. El tal Dios no podría llamarse a sí mismo justo. Y por supuesto que es un juez justo. Él no da lo mismo al impío que al justo que guarda y ama sus mandamientos. Y no ama igual al impío que al justo que ama sus mandamientos. Él ama la justicia y aborrece el pecado. Y también ama al justo y aborrece al pecador. Dicho muchas veces
por palabras mismas de Dios, porque Dios es juez justo y por eso es bueno. ¿Cómo es que algunos hombres, si vieran a un juez terrenal soltar a un violador, a un asesino de niños, bajo el argumento que dijera que lo hace porque él es un juez bueno, cómo es que ahí sí los hombres dicen, ¿cómo va a ser bueno? Si fuera un juez bueno y justo, entonces le daría pena de muerte a ese perverso. ¿Cómo es que pueden entender eso si es que lo hacen los hombres, pero no lo quieren entender si es que lo hace Dios? ¿Cómo es que para con un juez terrenal le exigen que para que el tal sea llamado buen juez y juez justo, haga justicia y le dé castigo al perverso? Pero muchas veces, con una doble moral, cuando Dios dice que Él, siendo juez justo, así exactamente lo hará, que va a dar su paga al perverso, le quieran decir que entonces ya no es bueno ni justo. Lo que pasa es que muchas veces quien dice eso es aquel al que no le conviene que Dios sea justo para entonces ser llamado bueno. Porque entonces se verían en problemas por estar bajo pecado y por no quererse volver a la justicia de Dios y entonces recibir la bondad de Dios. Porque Dios sí es bueno para con el justo, para con el que guarda sus mandamientos y para con el que le ama. Por eso dice Dios en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallarán los que temprano me buscan, porque Él es un Dios bueno y también Dios justo. Mi amado hermano, si has comprendido este tema, yo te invito a que entonces busques la bondad de Dios, pero andando en justicia y en santidad, amando y guardando sus mandamientos. No te vayas a encontrar con una desagradable sorpresa en aquel día cuando veas que, por afirmar filosóficamente que porque Dios es bueno debe de amar al pecador que anda deshonrándole y haciendo maldad, entonces deberá de amarme a mí. Y entonces en aquel día te des cuenta que al final no hayas sido salvo. Y si entendemos este tema de hoy, entonces comprenderemos el que sigue, que trata sobre el por qué mucha gente tiene también otro dicho filosófico acerca de que Dios oye todas las oraciones, tanto del impío como del justo. Espera, ese video sale mañana, si Dios permite. Mientras tanto, me despido. Te mando un abrazo con todo mi amor en Cristo Jesús. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla. Estás en la Biblia, dice así.